La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vaya por favor a Juan, capítulo 21. Gloria a Dios. El título, hermano amado, de esta predicación es: Dios también usa imperfectos. Y para comprender ese principio, vamos a ver a uno de los grandes imperfectos del texto bíblico. Para eso vamos a ocupar la biografía de Pedro. Pedro no calificaba para ser un gran instrumento de Dios, pero de pronto aquel imperfecto era el que pasaba y la sombra sanaba. ¿Qué? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar gente de ese tipo? Pues sí, Dios puede usar gente de ese tipo. Vayamos al texto, capítulo 21, hermano. En el verso 15 dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminaron de desayunar, capítulo 21, verso 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Tome su asiento, hermano amado, por favor. Gracias, Susi. Intentaremos, iglesia amada, de manera breve, brevísima diría yo, a través de tres momentos en la vida de Pedro, cómo usted y yo podemos convertirnos en realidad en hombres y mujeres de Dios. Creo que a esta altura de todo lo que hemos venido compartiendo, somos conscientes que la iglesia ha aprendido en que no ha recibido la calidad de juez, ha aprendido que como iglesia no tenemos la condición para calificar o para decir quién es salvo y quién no es salvo. A la luz de la palabra hemos aprendido, hermanos amados, que el templo no es mayor que el Señor. Amén. Y que tanto este lugar es santo como el lugar donde usted vive, amada iglesia. Por eso corrijo a aquellos que vienen y dicen: pastor, ya no voy a poder servir en un ministerio porque realmente ahorita me siento mal porque tropecé. Ah, ok. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Se va a matar? No, pastor, es que el templo es santo. Ok, es santo. ¿Y cuál es el problema de esa santidad? Que yo no soy digno de estar ahí. ¿Usted ya se arrepintió? Sí, ya me arrepentí. ¿Y en cuánto tiempo Dios le enviará la respuesta de ese perdón? No, Dios ya me perdonó. Ok, ¿y entonces qué es lo que ocurre? Pastor, es que en realidad es el lugar. ¿Quién le enseñó eso, hermano? ¿Quién nos dijo, hermano amado, en nuestra vida que usted y yo tenemos que respetar a Dios cuando estemos en el templo y afuera del templo no? Ah, pastor, este lugar es consagrado. Ah, entonces estamos hablando de lo deliberado. Esa es otra cosa. Pero ojo, porque Cristo, cuando le estaban hermoseando el templo, Él dijo: no quedará piedra
sobre piedra. Cristo no honró el templo. Ojo con esto. ¿Qué entiendo de Cristo? ¿Es mayor el templo que el Señor? No. Es mayor el Señor que el templo. Entonces usted me dirá, pastor, ¿y qué está enseñando? Que no importa cómo la gente venga. No nos equivoquemos. Estoy enseñando que antes de andar honrando cosas materiales, cuando aprendo a honrar al Rey, el Señor me regresa el lugar que yo tengo delante de Él. Amén. ¿O no creen esa palabra, iglesia? Sí, porque estamos ahorita con esa duda. Dios, muchas veces hemos considerado que hace, dice, piensa y ejecuta lo que en ningún momento ni ha hecho, ni ha dicho, ni ha pensado, ni quiere ejecutar. La iglesia, por eso, en este siglo, ha hecho el hábito, si solamente le hace falta que oficialice el término excomulgar, que ya hagan de lado a las personas y las expulsen de la iglesia, porque ya no califican para estar en el templo. Amada iglesia, hemos aprendido a través de la palabra que el templo no es mayor al Señor. Y esto es lo que les hacía roncha a los fariseos, escribas, saduceos del tiempo. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que Cristo sanara un día sábado? No es posible. Esto era algo de lo que reclamaban. Pero Jesús, que respondía, mi Dios sana hasta en el día de reposo. ¿Qué diré yo, por ejemplo, de lo que estoy hablando del templo? Es que este hermano no califica y tiene que irse del templo. Y que Cristo me diría a mí, me diría, ¿sabes qué? Yo soy Dios y yo soy quien perdono y yo soy quien coloca en lugares celestiales a las personas, no tú. Amén, iglesia. Muy bien. Cuando nosotros vemos a Pedro, en primer lugar necesitamos ubicarlo desde su origen. Cuando nosotros vemos a Pedro, vamos a entender a un Pedro que cuando Jesús lo llama siendo este hombre un pescador. Pedro, en primer lugar, cuando vemos la narración de la palabra, encontraremos a un hombre que dentro de la sociedad no es alguien que tenga tanta influencia. Pedro es un pescador, una persona probablemente con escasos recursos, una persona que no disfruta de una educación alta, una persona que se gana la vida con mucha dificultad. Vamos a encontrar entonces a un Pedro que tal vez le va a costar acercarse a personas importantes de la época. Cuando vemos a Jesús llamando a Pedro, en primer lugar vemos a un Cristo llamando a una persona sin grandes capacidades económicas y sin un lugar importante dentro de la sociedad. ¿Estamos ahí? Amén. Ve a la persona que está a su lado si está durmiendo. Véala. Vaya. Ok. Cuando yo le hago una pregunta, dígame amén, hermano, porque si estoy diciendo la palabra, quiero que me vaya confirmando si está aquí en el culto. Amén, iglesia. Vaya, eso, gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, yo observo a Jesús, que Cristo no tiene intenciones de tomar en cuenta para que le sirvan a Él personas élites o personas que están en lugares importantes dentro de la sociedad. Tampoco a Jesucristo le interesa el hecho de que las personas tengan cierto nivel económico dentro de la sociedad. Muchas veces, iglesia amada, son dos aspectos que como congregación nos hacen sentir mal. Porque no tenemos un nivel educativo adecuado, porque no tenemos la ropa o el dinero que otros tienen. Y perdóneme, amada iglesia, pero si eso se ha acumulado en nuestra cabecita, esta mañana tiene que salirse todos esos pensamientos. Porque Cristo a usted lo vio, no por lo que usted es en la sociedad o por lo que usted tiene. Cristo lo vio a usted porque usted y yo éramos una oveja sin rumbo y sin dirección, y tuvo compasión de nosotros. No es por otra cosa. Cuando veo a Pedro, entonces esto me servirá para considerar lo siguiente. Pedro era bastante ignorante.
y socialmente cometía muchos errores. Cuando yo veo esto en Pedro, yo me pregunto, ¿por qué es que hoy en día las iglesias muchas veces, hermano amado, se están inclinando por tener un lugar en la sociedad y por crecer económicamente? Porque ese es uno de los detalles que ahora veo en el texto en cuanto a Pedro, pero que la iglesia no lo está equilibrando. Cuando nosotros, hermanos amados, hablamos de nuestro trabajo secular, diré, estamos hablando de que todos debemos aprender a esforzarnos. Por eso, insisto, vivir por fe no significa pasar metido en el templo todos los días esperando que ahí llegue lo que necesitamos. Amén. Que hay muchos que eso han entendido por vivir por fe, ¿verdad? Error. Porque muchas veces esa persona solo podría ser un aprovechado. Por eso yo vivo e insisto, el ministerio pastoral, hermano amado, desde la perspectiva que yo tengo, porque yo lo practico en primer lugar, debería siempre ser bivocacional. ¿Qué significa? Que los pastores deberían de tener su tiempo o su vida laboral y su desarrollo ministerial. Porque muchas veces, hermano amado, y ojo con esto, porque no quiero dejar confusión. Pues está bien, porque mi pobreza, con esa pobreza voy a... No, ya le voy a explicar. Muchas veces, hermano amado, yo vengo y ocupo mi sufrimiento como la justificación del por qué yo vivo lipidias. Y a veces osaré en decir que esa es mi vida que el Señor desea que yo lleve. Pero yo tendría que preguntarme, ¿acaso, iglesia amada, es buen testimonio que cuando venga mi hija y me diga, papá, ¿podés comprarme un vasito de leche? Y yo le diga a mi hija, no tengo. Y yo le tenga que explicar a mi hija que no tengo porque le sirvo a Dios. ¿A qué Dios le estoy mostrando a mi hija? ¿Sí me doy a explicar, iglesia? ¿Sí me doy a explicar? Vivimos tiempos difíciles, claro. Pero a estos tiempos no solamente se les añade fe, se les añade esfuerzo también. Usted me dice, pastor, yo por fe voy a tener un trabajo. ¿Cuántos currículos ha preparado o va a llevar esta semana? Es que yo por fe creo que voy a tener ese trabajo. Estamos mal. Eso no es fe, eso es ser irresponsables. Cuando veo a Cristo, voy a observar que Pedro tenía una profesión. Y él era un pescador. Amén, iglesia. Y ojo, porque nosotros debemos entender que en la vida, iglesia amada, pasamos momentos difíciles, es cierto. Pero también, no todas son pruebas. Algunas son consecuencias de mis malas decisiones. En lo económico o en lo social, yo a veces paso crisis por mi mala cabeza. ¿Estamos? ¿Estamos ahí, iglesia? Ojo, otra vez vamos al texto. Veamos por favor, hermano amado, en el verso 15. Cuando terminaron de desayunar ¿qué? Desde el capítulo 21 tenemos un relato de la pesca milagrosa. Y dice que en este lugar estaban reunidos algunos discípulos. Y veamos por favor, hermanos amados, el verso 1. ¿Lo tiene? Verso 1 dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron
y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. De esta pesca, dice más abajo, que se sentaron a desayunar. En el verso 15 dice que cuando ese desayuno terminó, entonces procedió Cristo a hablar con Pedro. Y ojo con esto porque es importante. ¿Qué está haciendo Pedro en este momento? Jesucristo ya resucitó. Pero ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿De qué Pedro estamos hablando? Sí, de aquel Pedro que había caminado con Jesucristo. ¿Cuál Pedro? El pecador. El que Cristo no se fijó, hermano amado, en su condición social ni en su condición económica. Pero aquí no está predicando. Aquí no está hablando de Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro en esta lectura, iglesia? ¿Cómo? Volvió a la peca. ¿Qué? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué ocurrió con aquel Pedro que caminó con Jesucristo? ¿Qué pasa en este episodio? O sea que Pedro desertó y él dejó de seguir a Jesucristo. Note, por eso es importante y aprovecho para decirle, necesitamos que cuando leemos la Biblia, leamos el contexto. Cristo acá se les ha presentado resucitado. Amén. ¿Estamos, iglesia? Vaya, para que vayamos acorde a la palabra. Note que me imagino que Cristo, cuando los encomendó, pensó que Cristo deseaba encontrarlos a ellos en la labor que Cristo les enseñó. Pero no era así. En primer lugar, decíamos, Pedro tenía una condición baja. ¿Estamos ahí? En segundo lugar, de la biografía de Pedro, debemos entender también su personalidad. Y Pedro, dentro de la personalidad que se le cataloga a él era colérico. Colérico. ¿Cuántos hermanos coléricos habemos aquí? Levante la confianza, hermano. Y solo te hablamos. Vaya, dígame, hermano. ¿Cuántos coléricos habemos aquí? Vaya. La biografía de Pedro nos hace ver a un Pedro que podríamos decir, ¿verdad? Quizás por no tener un nivel alto de educación era bastante tosco. Pero ser tosco es una cosa, o pesado, o ordinario, diríamos, para hablar, para dirigirse, para decir las cosas. Pero cuando vemos a Pedro, no solamente afecta eso, porque el trato, hermano, y esto cabe mencionar, el trato que recibe el hijo del presidente, ¿verdad? No es el mismo trato que recibe aquel niño que lo levantan a las 4 de la mañana para ir a usar la cumita, ¿verdad? En el campo, ¿sí o no? No es el mismo trato. La forma de ser de un niño del campo será distinto a la forma de ser del hijo del presidente, ¿sí o no? Entonces Pedro, quizás como alguien que fue formado en dificultad económica, también trataba a los demás con esas costumbres. Pero de Pedro se nos muestra en su personalidad que cuando llegaron a apresar a Cristo, ahí no desenvainó, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la Biblia que Jesús pudo haber leído que estaba traducida al griego? Ajá, lo hemos visto el día miércoles. ¿Cómo? Por allá escucho. La del oso, no, hombre. No, ya nos venimos muy adelante en la historia. ¿Cómo se llama aquella Biblia que pudo Jesucristo haber leído? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Santo. ¿Quién? No, hombre, Dios guarde. Dios guarde. ¿Cómo? Recuerden que Jesucristo, cuando se refería al texto sagrado, él decía las escrituras, ¿verdad? Las escrituras. Pero en esa época
ya había una colección de libros que se conocían como el canon hebreo. ¿Cómo se llamaba esa traducción que se hizo del hebreo y arameo para el griego? Ahí está el pastor Natanael, ¿dónde está? No, no es el latín, esa es la siguiente. Septuaginta. Ah, sí, eso era. Septuaginta. Vaya. Cuando nosotros, hermanos, di a la persona que está a su lado, es Septuaginta. Ahora, cuando nosotros, hermano amado, nos referimos a la Escritura, encontraremos que Pedro, cuando se relata que apresaron a Jesucristo, no sacó la Septuaginta y empezó a hablar la palabra de Dios para reprender ese ataque contra el maestro. Dice que lo que sacó fue un corvo bien afilado, ¿verdad? Ay, no le bastó así como que chilín, chilín, ¿verdad? Ajá, aquí hay alguien que defiende, porque es lo primero que hace alguien que usa el corvo, ¿verdad? Rapidito, hacer la bullita para que rápido reaccionen los demás. No, lo que Pedro hizo, sacó y la oreja de aquel hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Tomó la oreja, oró por aquel hombre y la oreja de aquel hombre se restauró. Ahora, ¿qué estamos viendo en el dato biográfico de Pedro? Que la personalidad de Pedro era colérica, él era explosivo, él era una persona que de repente le hacían algo y él estaba pero bravo. Diría alguien por ahí, es que Pedro era bruto. Sí, a eso nos referimos. A gente que de repente, hermano amado, cuando hizo lo que tenía que hacer y agarró la computadora y la tiró en la pared y después, perdónenme por lo que hice, ¿verdad? Es que, ¿me explico? Algún bicho ha hecho eso quizá, ¿verdad? Mucha risa, mucha risa. O el televisor, ¿verdad? ¡Ay, qué! Entonces Pedro era así. Pedro era colérico, como muchos de nosotros. Por eso le pregunté, ¿verdad? Cuando vemos a Pedro, diríamos nosotros, este hombre no va a llegar lejos como hijo de Dios. Este Pedro no tiene lo que se necesita. Y ojo que esa actitud en su personalidad, porque el colérico muchas veces, hermano amado, es inconstante. ¿Por qué? Porque hoy dice que está enojado y después está pidiendo perdón. Inconstante. Entonces Pedro, cuando Jesucristo había sido crucificado, alguien dijo, pero si este es de los que caminaba con él. Y Pedro, ¿qué dijo? La primera vez, no lo conozco. La duda, ¿verdad? No, hombre, pero si es que este es. Segunda vez, no, yo no soy, no conozco. Pero es que habla como ellos. La tercera vez dijo Pedro, no, yo no soy. Y de repente, y el gallo pues. ¿Me explico? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Que antes que cantar el gallo, lo iba a negar 3 veces. Entonces, Pedro, con su personalidad, después de haberle dicho a Jesús, hasta la muerte Cristo viene, pelea por él. De pronto Cristo hace una obra maravillosa. Preguntan si es parte de ellos. Lo niega 3 veces, canta el gallo. Y como cualquier cristiano que le duele en el corazón fallarle a Dios, va a llorar con amargura. En ese quebranto de amargura entonces tiene sentido el capítulo 21, porque encontramos a Pedro que no está predicando a Cristo. ¿Cómo está Pedro? Pedro está frustrado por las acciones que ha hecho, porque el mismo Pedro ya no cree que Cristo le puede usar, como muchos de los que estamos aquí, que hemos dicho mi condición, mis problemas, mi carácter, mis pecados, mis cosas, yo no creo que Dios pueda usarme. Pero hace 8 días hablábamos del amor de Dios, de un amor de Dios, hermanos amados, no como el que usted le otorga a otro. Yo a usted le digo te amo, pero cuando lo veo que usted comete una falta, después le doy la espalda. Amor hipócrita.
Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que cuando Él me dice te amo y yo cometo una falta, me vuelve a decir te amo y necesito que te acerques a mí. Ese es el perfecto amor de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Está sufriendo el dolor de la amargura del pecado. Pedro dice, yo no soy lo que Cristo necesita. Yo no soy el hombre que Dios en verdad quiere usar. Y ojo con esto, porque cuando hablamos de nuestra personalidad, hablamos del meollo, en el problema del por qué no nos integramos, iglesia. Porque usted me dirá, pastor, es que yo no creo de que en mi vida pueda haber algo bueno. Amado hermano, ¿y por qué se pone en un nivel tan alto? Le digo algo de corazón. Si el predicador que tiene delante de usted es el primero que no debería de estar aquí, que durante mucho tiempo fue catalogado como lo peor, involucrado en cantidad de problemas, afectando y lastimando corazones, llegando al suelo y pensando que ya jamás habría una oportunidad, porque era demasiado. Y la solución era como tal vez alguien de repente dijo, andate de aquí. La expulsión, una excomulgación prácticamente. Y deseando correr, deseando huir, deseando escuchar y abrazar y regresar a la pesca y decir, no pasó nada, está bien, no hay problema, que todo quede tirado. Escuchar, ver, sentir, ser apuñalado. Iglesia amada, y escuchar de Cristo lo contrario, eso es amor. De que usted no puede venir y decirme, pastor, yo no tengo lo que se necesita, y usted cree que yo tengo lo que se necesita. Si hasta la fecha muchos osan en pisotearme, muchos, no lo digo por queja, lo digo porque voy en un proceso. Y sigo viendo la mano y la gloria de Dios. Porque en lugar de renegar, iglesia amada, aquellos que de repente apuñalaron mi espalda, créame que para mí es un gran logro estar sentado y compartiendo una comida con estas personas. Porque no voy a actuar igual. ¿Me explico, iglesia? Entonces usted dirá, pastor, ¿y qué es eso? Eso es amor. ¿Y dónde está ese amor? En el Dios que usted y yo servimos. En el Dios que usted y yo tenemos. Entonces, por favor, vengo y veo a Pedro y digo, realmente, ¿qué pasa con el Señor? Hay una sola razón. Dios también usa a los imperfectos. ¿Qué te está marcando el corazón, hermano? ¿Por qué me pongo como ejemplo? Porque yo mismo llegué a pensar que no era lo que Dios necesitaba. Porque yo mismo llegué a decirle al Señor, esta vez te equivocaste, no era yo. Porque lloré amargamente cuando pensaba que Dios en verdad me había abandonado. Y la restauración de mi corazón, pescando como Pedro, fue dura. Fue dura, 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 dura. Y entonces, pastor, ¿cómo es que esto ocurre? Ocurre no bajo la concepción del hombre, porque es como le digo, a veces, hermano amado, nos vamos a detener en lo que la gente dice, y eso tampoco se puede hacer. ¿Qué dice la gente cuando usted está luchando? Déjelo, déjelo, déjelo. No se pierda todo lo que Dios tiene porque otro está hablando de usted. Mire, y eso a uno le enseña a tener carácter. Que la gente a usted lo ve mal. Sabe que hay gente que hasta le molesta que yo esté dirigiendo una iglesia. Ya querían que me mataran quizás. Ya querían que me desaparezca. No sé qué, no sé qué. Pero yo recuerdo que el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, mi tiempo, mi silla. Mi tiempo, mi silla. Y yo entendí una cosa, era el tiempo de Dios y era en el lugar de Dios. Y esa silla que está ahí me acompañó por más de 1 año y medio.
Culto tras culto, tras culto, tras culto, tras culto, tras culto. Y recuerdo que la gente decía, ¿qué estás haciendo ahí, papá? ¿Qué haces? Si lo mejor era salir huyendo. ¿Sí me explico? Entonces, necesito que le quede claro que lo que en usted es debilidad, Dios lo va a transformar en fortaleza. Porque de lo que viene, hermano amado, es impresionante. Cuánto había que esperar y hay que seguir esperando. Pero usted y yo vemos de que el Señor viene y empieza a dialogar con Pedro. Y esto se llama restitución. Es el tercer episodio de la vida de Pedro. Cuando encontramos a un Pedro que no tiene la condición social ni la condición económica, para muchos no calificaba, para Cristo sí calificó. Segundo, la personalidad de Pedro no era la adecuada para atender o para servir o para hacer lo que se necesitaba. Pero Jesús así lo tomó en cuenta. Tercero, el regalo de Dios ante una deserción por debilidad humana se llamó restitución. Volver a Pedro al lugar que Cristo le había dado. ¿Qué es lo que la iglesia necesita o muchos de nosotros necesitan? Ser restituidos. Porque el lugar que usted tiene en el Señor no es el que quizás ahorita está ocupando. ¿Por qué? Porque aquí nadie me ve. Porque es mejor ser así. Porque es mejor no involucrarse. Porque es mejor esto, lo otro, aquí, allá. Entonces, iglesia amada, perdemos el sentido de lo que en verdad es el amor de Dios. Porque a veces usted y yo solitos nos estamos deshaciendo la vida, cuando el Señor está con los brazos abiertos, esperando a que le sirvamos. Entonces me gustaría finalizar este sermón asegurándome de que le quede clara una cosa. Cristo fue categórico en decir, yo vine por enfermos, no por sanos. Y su predicador es el primer enfermo que está en el hospital del Señor. Si usted se considera que es demasiado bueno, sí, tiene razón, quizás Cristo no lo va a tomar en cuenta. Pero así como Pedro, su falta de nivel, su falta de conocimiento, su falta de lugar en la sociedad, su problemas de personalidad, sus desarreglos en el carácter, fueron transformados para que se volviera un instrumento de Dios. Y la pregunta, y por eso en NBI está traducida de la mejor manera. Cuando usted lee que Cristo le hace 3 preguntas, Reina Valera dice te amo. La traducción es prácticamente hacia la palabra fileo. Y cuando se pregunta te amo es la palabra agapeo. Explico esto para que quede fundamento de lo que estoy diciendo. Si no me entiende, no se preocupe, solo quiero no hablar por hablar. Esto no es algo de lo que, si usted no lo sabe, usted no puede leer la Biblia, porque a veces ese es un error. No. Entonces Cristo viene y le pregunta a él, y este diálogo tiene o toma más sentido. ¿Me amas, Pedro? ¿Tú tienes agapeo, Pedro, para mí? Y Pedro, ¿qué le responde? Yo te quiero. Mi amor es fileo para ti. No respondió lo que se le pregunta. Vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué responde? Tengo fileo para ti, tengo aprecio por ti, te quiero. Y en la tercera pregunta, Jesús dice, Pedro, ¿me quieres? Entonces viene Pedro y le dice, tú conoces mi corazón, yo te quiero. Note, Pedro no intenta mentirle a Jesús. Y Pedro, en su arrepentimiento, practica algo que es indispensable para la restitución: sinceridad de corazón. ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? Bien, estoy bien, hermano, estoy bien. Cristo quiere escuchar lo que en verdad ocurre en tu corazón. ¿Me explico, iglesia? ¿Me explico? Entonces, cuando vemos a Pedro
He restituido, iglesia amada, porque en realidad está avergonzado y arrepentido en su corazón por cómo Jesús lo podría estar viendo. Y cuando veo a Jesucristo, no veo una restitución condenatoria, veo a un Cristo que le está respondiendo Pedro mal y le está otorgando servicio. Porque en la primera respuesta de Cristo le dice: apacienta mis corderos. En la segunda le dice: cuida de mis ovejas. Y en la tercera vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Entonces veo a un Cristo que viene y dice: hijo, ¿te quieres involucrar en servirme? No, Señor. Pero esa sinceridad va a hacer que surja un nuevo espíritu en nuestras vidas. A que nosotros le digamos: sí, Señor, yo quiero servirte. Entonces, hermanos, nos veremos a las 8 de la mañana del próximo domingo. Y nadie vino. Entonces, ¿qué ocurre? La restitución es el resultado de un corazón sincero. ¿Cómo está usted hoy? ¿Qué pecados cometimos esta semana? ¿De qué cosas debemos pedirle perdón a Dios? Porque el evangelio no se trata de simular que estamos bien. El evangelio se trata de vivir bien tomado de la mano de Dios. No es de pantalla. Es de que yo lo dimensione así en mi corazón. Dios también usa imperfectos. Diga a la persona que está a su lado: Dios te puede usar a ti. Dígase. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.